Panel de discusión. Analiza la noticia del día. Aquí estamos en la mesa de El Análisis. El doctor Víctor Gutiérrez. ¿Cómo está, doctor? Gracias, bien. Buenas noches, compañeros. Y pues contento de estar nuevamente aquí y al público que muchas gracias, sobre todo a la secretaria del señor rector, que es una lindura de mujer. Muchas gracias por estar viendo el programa. ¿Nos ve ya todos los días? Diario lo ve y ¿Tiene dice buen que gusto? lo saludara ahora Muchas que gracias. Pues aquí viniera. a todos somos importantes. Sí, sí, sí. El doctor Rojas Figueroa, doctor. Con el gusto de saludarte, César, saludar a nuestra amiga maestra Gracias. que engalana este panel, a nuestro amigo Que Víctor. quiere quedar bien, maestra. Y a usted, gentil auditorio, que nos ve y que nos escucha como todos los jueves. Y dejé al último a la querida maestra, porque de veras, media hora esperando aquí que empecemos con la mesa. Maestra, bienvenida. Buenas noches, César. Buenas noches a tu auditorio que nos hace favor de sintonizarnos hasta estas horas. La siguiente Compañeros semana ya, también, muchas la gracias. siguiente semana puede llegar a las 9:30 y sin ningún problema para esperar ¿Verdad? aquí. Ya no corro, ya no vengo. Era para que se cumpliera que Tanta los celebridad. últimos eran los primeros, entonces. ¿Verdad? Ah, querida Bueno. maestra Carmen Cabrera. Bienvenida, Ay, maestra. gracias, buenas Muy bien, noches. pues ahí está el tema. Antes del tema del día, el doctor Gutiérrez quiere hacer un comentario de la nota que presenté de esa persona que supuestamente se suicidó en la cárcel. Dice el doctor que eso no ocurre. No, porque ustedes bien saben que cuando uno es detenido, inclusive en barandilla, lo primero, el protocolo de detención y de aislar a una persona es quitarle las agujetas, porque es muy dado que la persona puede entrar en una depresión y se quitan. Alguna vez me detuvo la ministerial y ahí me dejó parado un buen rato contra la pared y sin agujetas. Ya después entendí que era para eso. Con las prendas a veces se pueden ahorcar, pero asfixiar más bien, pero es muy raro, y los antecedentes que daban de la persona del pochote que dicen, ¿no? Ahí vamos a ver las imágenes para compartirlas con la gente. Y eso es muy importante porque luego sí piensan que se suicidó y a lo mejor alguien le dio cuello, doctor. Pues pudiera hacerlo, dicen, lo suicidaron, ¿no? Algunos, pero es impensable. Digo, aquí el doctor Rojas nos puede hablar perfectamente. A ver, porque- entonces en la cárcel entran con agujetas, doctor, ¿o no? No, bueno, dentro del protocolo, efectivamente, como lo menciona nuestro amigo Víctor, se cuida todas estas cuestiones en las que puedan generarse una lesión o algún daño, navajas, cintos, agujetas u otros. Sin embargo, obviamente también, y muy lamentable, en ocasiones las mismas visitas cuando ingresan Es verdad, es verdad. ahí con sus familiares o demás, pues a veces les dotan de situaciones pues que obviamente en los filtros de seguridad no son destacadas o no son descubiertas, y eso puede ocasionar en un momento determinado algún incidente de este tipo, ¿no? De tal suerte que, bueno, seguramente la primera línea de investigación tendrán que revisar quién le visitó previamente y si en un momento determinado no se le dotó de algo que de manera del el protocolo lo tenía prohibido, pero que indebidamente o por un descuido no se detectó a tiempo y ocurrió lamentablemente esta tragedia, ¿no? Pues que se investigue bien, doctor. Sí, hay algo muy importante que se puede hablar de una investigación ya de corte criminológico, pero del corte que va también de la psicología forense, que se llama necropsia psicológica. Es decir, cómo saber si una persona se suicidó, tuvo un accidente o inclusive lo mataron. Entonces hay ciertos rasgos que empieza uno a investigar sobre su vida, cómo era, si tenía episodios depresivos, enfermedades crónicas que lo hayan llevado efectivamente a privarse de la vida. Entonces es muy interesante ese tipo de peritaje que se llama necropsia psicológica, mal llamada autopsia psicológica. Sobre todo para descartar Interesante, un tanto Sí, pues nada la vida que, antes sí, de... pues, nada que amaneció del muerto y suceso, ya, sí, ¿verdad? claro, así es. Ahí es el tema, me da mucho gusto. Mire, por eso la importancia de contar con expertos aquí en la mesa. Vamos al tema del día de hoy, el fiscal general. Ya dijeron los integrantes de la presente legislatura que será hasta la próxima. Morena llevará mano en todo esto. ¿Es bueno? ¿Es malo? Lo analizamos aquí en la mesa, además de los rasgos que tendrá que tener esa figura. Maestra, comenzamos con usted. Buenas noches. Pues bueno, me parece que se les fue a la actual legislatura, ¿no? Debieron haberlo quisieran, sacado. yo creo, ¿no? Era mucho compromiso. Pero bueno, también es un regalo, ¿no? Para la legislatura que viene, me parece. Sí, ¿No? lo bueno es que Morena estará al frente, entonces eso nos hace pensar que habrá legalidad en la designación. ¿Será?
Doctor Gutiérrez. Pues siempre la duda es lo más importante, inclusive es lo que rige el pensamiento, ya lo decía Sócrates, ¿no? La docta ignorancia, pues habremos de pensar que hay una buena intencionalidad, pero yo creo que sí habría dados cargados, pero me parece también una buena decisión porque hubiera sido muy forzado que hubieran querido poner una persona, porque esta sí hubiera sido una persona a modo, y de todas maneras cuando llegara la otra legislatura y como son mayoría, lo hubieran echado para atrás. Entonces, mejor que se tome la decisión, mejor pensada, no tan acelerada, y creo que me parece que hicieron algo bueno después de todo lo que no hicieron, ¿no? Una primera impresión, doctor. Mira, a mí me parece que la valoración que hacen es aplaudible, tomando en consideración la pifia que se cometió cuando echaron a andar el sistema estatal anticorrupción, donde no lo dotan de un registro federal de contribuyentes, donde no le dan un patrimonio, no le dan una presupuestación, etcétera, etcétera. Entonces, el hablar del cambio de una procuraduría a una fiscalía, donde inmersamente se encuentran las demás fiscalías, las áreas torales como secuestros, como periciales o demás, yo creo que esto no se podía hacer tan brevemente en 30 días. Me parece que la actual legislatura hace una madurez importante y será el trabajo de la siguiente legislatura con tiempo, con conciencia, donde deberán revisar los perfiles, porque hay áreas donde no se puede llegar a improvisar, donde obviamente se exige de inmediato tener ya el conocimiento de todas las áreas estratégicas, porque tanto la Procuración de Justicia como la seguridad requieren perfiles profesionales dedicados y que no lleguen a aprender, sino que lleguen propiamente ya a compartir lo que saben. Vamos a la pausa y regresamos para seguir analizando este tema. Líneas de contacto de CB Noticias: 314-3515 y 232-0770. WhatsApp: 4434-861700. Facebook: CB Televisión. Twitter: CB-Televisión. www.cbtelevisión.com.mx. Su opinión es muy importante. Contáctenos. Bien, vamos a otro tema. El Observatorio Ciudadano ha dado a conocer cifras aquí en Michoacán. La autoridad no está de acuerdo en muchas. Sin embargo, lo que mencionan ellos en esas estadísticas que realizan, están pensando en que la gente lamentablemente no acuda a denunciar. En eso están basando algunas estadísticas de lo que pasa en Michoacán. Hablan de secuestro, de extorsiones, ilícitos de todo tipo, robo de vehículos, robo a casa habitación, pero hay algunas cifras que nos interesa mucho debatir aquí en la mesa. Maestra, comenzamos con usted. Sí, claro. Buenas noches. Primero decir que, bueno, Observatorio Ciudadano es una asociación civil, no gubernamental, que ha logrado posicionarse en el tema. Tienen mucho dominio. ¿Tienen credibilidad? Sí, tienen credibilidad y, bueno, tienen sus filiales, por decirlo así. Y aquí en Michoacán, pues lo representa Rodrigo Antúnez, que lo vemos muy asociado también dentro de la política. Su papá fue candidato a gobernador, su hermano recién fue candidato a diputado federal. Y a veces nos es difícil separar el discurso político de los datos, ¿no? Ellos, Observatorio Ciudadano, generalmente genera sus propias estadísticas, hacen levantamiento para medir la percepción y ubicar esa cifra negra que no siempre se denuncia, pero en esta ocasión hacen el análisis con los datos que nos da el Secretariado Ejecutivo Nacional del Sistema Nacional de Seguridad Pública, perdón. Sí. Y bueno, ¿qué es lo que vemos en ese reporte? Tengo oportunidad de revisar el informe. Bueno, efectivamente hay avances, hay retrocesos. ¿En qué delitos? Ellos hablan de los delitos de alto impacto para Michoacán. No se levanta en todo Michoacán, solamente 9 municipios, ¿no? Los más grandes. Apatzingán, Lázaro Cárdenas, Zamora, Uruapan, Morelia, Hidalgo, Tarímbaro, ¿no? Y me llama la atención lo siguiente, miren, los delitos que van a la baja, que ellos encuentran con respecto al primer trimestre y que dicen, bueno, en estos delitos hay una reducción o van a la baja, es homicidio culposo y doloso, los dos tipos de homicidios, robo con violencia, robo a vehículos y el feminicidio.
Dice, esos van a la baja. ¿Y cuáles son los que van a la alta? Déjeme por aquí. Secuestro y extorsión. Esos son los que me llaman la atención. Pero ¿dónde creen que están el índice más alto de feminicidios? ¿En qué municipio? En Lázaro Cárdenas debe ser, o Zamora. Tarímbaro. Tarímbaro. En Tarímbaro, ¿no? Entonces, pues no hemos dado mucha cuenta de eso. No, yo he hablado de Zamora. No. Zamora pareciera que es dentro de los Yo que recuerdo más eso. altos, pero no, aquí nos aparece justo Tarímbaro con feminicidios. Y bueno, por ejemplo, Apatzingán sí está, aunque a nivel Michoacán es de los delitos que van a la baja, en el municipio de Apatzingán es donde se concentran. Por cada 100,000 habitantes hay 16 homicidios dolosos. Doctor. Sí, me parece muy interesante el dato que acaba de dar Carmen, porque recordemos que el 26 de marzo de 2016 matan a Minori de 12 años de edad. Entonces empieza a dar este tipo de agresiones contra las mujeres, pero sobre todo muchas de las mujeres de Tarímbaro las utilizan para la prostitución. Entonces las llevan de ahí, las prostituyen y para que no hablen, las victimizan. De hecho, lo que yo siempre he estado exigiendo a las autoridades es que se haga un mapa criminológico de zonas victimógenas y criminológicas, es decir, donde se produce el crimen y las personas que son atacadas, para poder cruzar los datos con algo que se llama redes neuronales artificiales, en el que mediante cuestiones estadísticas que nos muestran estos datos, podemos prever qué crimen se va a dar en determinado lugar. Es muy interesante esto que se hace en la criminología, y entonces sí preocupa qué pasa en Tarímbaro. Me gustan los datos que se revelan, aunque las autoridades pues ofrecen algunas estadísticas que ya van sesgadas, porque como dice Carmen también, la cifra negra no revela en realidad la gente que no acude a los ministerios públicos o levanta una denuncia, porque si tú vas y levantas la denuncia que te extorsioné, ahora no es dinero, te privo de la vida, ya te tengo ubicado. Entonces la gente calla ante esas amenazas, pero es un buen síntoma que se haga eso, porque empezamos a perder la percepción de que algunos gobernantes se empeñan en ser el 8º lugar en seguridad. Ahorita desgraciadamente somos el primer lugar donde más se da cuestiones delictivas. Entonces esto debe ser una reflexión al señor gobernador, porque precisamente el cambio que se tiene que hacer este fin de semana, tiene que revisarse mucho qué está pasando con el encargado de las investigaciones criminales. Doctor Rojas. Bueno, aunado a lo que dicen mis compañeros, hago algunas precisiones. El Secretariado Nacional establece que Tecomán, Colima, es el municipio, la localidad más delictiva de todo el país, no es propiamente el estado de Michoacán, eso está establecido en el último corte. Es importante señalar que lo que menciona el Observatorio Nacional obviamente va haciendo cortes trimestrales, sin embargo también dentro de las declarativas que hace, coloca a Michoacán en el lugar número 24, no dentro de los punteros. Sí ha habido un incremento particularmente en zonas como el caso de Tarímbaro, pero recordemos que ahí el edil que fue reelecto nuevamente se negó al suscribir el mando unificado, lo que implicó que la estrategia de seguridad es una entera responsabilidad del edil en turno, y preocupa un tanto indiscutiblemente que los próximos ayuntamientos que se avecinan, cuando menos ya hay 15 que dicen que no habrán de firmar el mando unificado. ¿Qué implica esto? Ojalá y traigan una estrategia de seguridad bien sólida, bien definida. Y algo también bien importante, obviamente hubo una situación de delitos dolosos y ciertamente culposos, sin embargo, en la media nacional de los delitos de alto impacto se ha contenido, a diferencia de otras ocasiones donde se había disparado sumamente o estrepitosamente, el secuestro y otros más. Lo que implica pues que en esta estrategia habrá que buscar no solamente que se den los mecanismos del mando unificado, sino también que la cultura de la denuncia esté permanentemente. Y lo último, bueno, estas aseveraciones que hace el observatorio
es importante señalarlo que lo hacen cortes trimestrales. No podemos quedarnos exactamente con una verdad permanente como tal, dan estos indicadores, pero sin embargo, bueno, en el caso de Michoacán no lo posicionan por lo que respecta a los indicadores que ellos mismos se ponen en los 3 primeros lugares, como si se encuentra el caso de Tecomán, Colima, en el primer lugar a nivel nacional. Maestra. Sí, no, y recuperar, hace poco leía que no solamente de México, sino más violento que Venezuela, por ejemplo. Sí. Estaba leyendo Colima, ¿no? O sea, con Sí, unos no. niveles Pero no altísimos. tiene que ser nuestro consuelo, ¿no? No, por supuesto que no. No, pero... Sí, ¿estás de acuerdo? Es una No, realidad. no, pero llevamos ya varios años viviendo esto, la inseguridad, pero sí creo que hay que hacer matices, siempre es importante matizar, ¿no? O sea, si hay delitos de alto impacto que van a la alza, otros a la baja, por ejemplo, nada más para compartirles, en Morelia la extorsión ha ido al alza, ¿no? Cosa que no Sobre sucedía. todo por las redes sociales. Claro, el la ciberespacio. extorsión, en La Piedad, el secuestro, ¿no? En La Piedad. En La Piedad, el secuestro. ¿No aparece Uruapan? No aparece Uruapa con Híjole, pues ya no creí entonces las cosas. Sí, ahí Es pues que es tiene, donde nos claro, impactan los cortes. los cortes. Y A menos porque que sí no justo denuncien tanto, ¿no? Pero es no. que es también una cuestión de metodología. Por eso aquí me parece importante que lo que debería hacer el observatorio es hacer un match entre lo que ellos levantan, que es a preguntar quienes han sido víctimas y no denuncian, con respecto a porque esto es con base a las carpetas de investigación, Así es. que son cosas completamente diferentes. Doctor Gutiérrez, su red Quien iba a hacer con- un comentario, adelante. Sí, quien Tengo un controla poco- la poco tiempo, información sí. domina. Entonces, esto quiere decir que están controlando la información. Lo cierto es que cada vez hay más quejas de lo que está pasando y por eso la gente prefiere linchar, porque también ha fallado el nuevo sistema de doctor, no, justicia no, penal, no. porque No linchamos. detienen a una persona, No, la no, cogen la infragante barbarie y resulta que no pueden hacer nada y la persona sale liberada, entonces hay un descontento. Veamos que aquí se está volviendo a reposicionar los grupos criminales y no llamándolos por su nombre no se les va a eliminar. Si comentario en Twitter, Facebook, en cualquier red social. ¿Sus redes sociales, maestra Carmen? Carmen Cabrera en Facebook, no soy muy activa, pero ahí me pueden encontrar. Doctor Gutiérrez. Edgar Hugo Rojas Figueroa. Le cambió el apellido. Me cambiaste el apellido. ¿Cómo te dije, doctor qué? Gutiérrez. Ah, bueno, doctor Gutiérrez, pero tú eres Edgar Rojas Hugo. Figueroa. Muchas gracias. Edgar Hugo Rojas Figueroa en Facebook, a la orden, mi querido César. Aquí todos somos Gutiérrez esta noche. Completamente, Perfecto. pues. Todos ¿Estás de somos acuerdo? Gutiérrez. Gutiérrez. Doctora Gutiérrez. Con que no sea Gutierritos todavía. Muchas gracias, doctor. No, a ustedes muchas gracias. Buenas Maestra noches. Carmen, un placer. Gracias, Muchas buenas gracias. noches. Estimado doctor, Con el gusto de siempre, César. con mucho Gracias. cariño y respeto le mandamos un saludo a tu mami. ¿Cómo se llama tu mami? Esperanza Figueroa. Doña Esperanza, ánimo, ánimo, no hay enfermos, Dios nos va a curar a todos. Vamos a la pausa. Muchas gracias.